Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículos 30 a 41. Y este tema es tensión sobre un ministro. Y dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, perdón. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vamos a leer versículo 30 una vez más, por la gloria del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y dice, así que cuando fueron despedidos, llegaron a Antioquía y habiendo reunido a la multitud, predicaron la epístola. Después de haber recibido y alegrado la buena noticia, los hermanos partieron de Jerusalén para el lugar de donde habían venido, que era Antioquía. Querían asegurarse de haber predicado la buena noticia sobre la decisión que se había tomado en Jerusalén. Así que predicaron la epístola. No se dice específicamente quién había leído la epístola, pero fue predicada. Eso significa que esa epístola, que en realidad es una carta, había sido leída y podría haber sido leída por Judas o Silas. Silas parecía muy contento de quedarse allí en Antioquía. Incluso se había involucrado en el trabajo misionero en el extranjero. Así que podría haber sido él quien leyó la carta y recibió una gran acepción, pero eso es estar involucrado en el trabajo misionero. Tal vez Dios había estado tratando
con él al respecto o simplemente sintió que sería genial ser parte de todo eso? Cuando dice que la multitud se había reunido, eso nos da una indicación de que la iglesia en Antioquía no solo estaba dispuesto a reunirse para escuchar noticias de Jerusalén, sino que también estaban llegando en masa, lo que significaba que la gente en la iglesia en Antioquía había sido una multitud, lo que implica un gran número de personas. Aleluya, la gloria del Señor. Eso significa además que no solo estaban dispuestos a ser parte de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia allí en Antioquía, sino que estaban ansiosos por escuchar lo que el concilio había decidido, lo que había traído buenas noticias para toda la iglesia. No se dice si había judíos o gentiles, pero esa idea se trae a un segundo plano. Y como otra buena noticia está el hecho de que si había judíos cristianos, estaban tan encantados como los gentiles. Eso significaba que estaban al parecer dispuestos a obedecer y estar a favor de la causa del Evangelio en lugar de estar en contra del mensaje del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 31. Aleluya, por la gloria del Señor Jesucristo. Ya. Y dice, y cuando lo hubieron leído, se regocijaron por la consolación. Por supuesto, una persona tiene que leerlo, pero podría haber sido dividido en segmentos con una persona leyendo una porción de él y la otra leyendo la otra porción. Pero en cualquier caso, ellos al leerlo no fuera, no, no, no por medio de la fuerza, la cuestión de que más de una persona lo había leído. Podría significar en cierto sentido que una sola persona lo leyó a la multitud, pero también podría significar que dependiendo del tamaño de la multitud, puede haber habido algunos que lo habían leído también, pero debido al tamaño de la multitud, necesitaban que otros leyeron lo mismo, pero a diferentes personas. Todas estas son conjeturas y podría haber sido aún así que una persona de los cuatro de Pablo y Bernabé, Silas y Judas, lo pudiera haber leído, pero parecería que los indicados habrían sido Judas o Silas, porque eran los que acompañaban a Pablo y Bernabé, llevando a los hermanos las buenas noticias. Aleluya. La segunda parte de esta parte del versículo es el hecho de que el pueblo se había regocijado por el consuelo. Era como si Dios lo estuviera mirando de la misma manera que ellos, debido al hecho de ser gentiles, y los cristianos judíos o los apóstoles en Jerusalén se pusieron de parte de lo que
también había sugerido el apóstol Pedro al ver que había tenido una visión de ellos. Eso puede haber sido mencionado en un teólogo en Jerusalén, pero fue sin duda un gran impacto o debería haber sido un factor decisivo, decisivo en relación con esta decisión. Por lo tanto, a los gentiles no se les exigía la circuncisión, lo que hubiera sido, en todo caso, más complicado que bautizar a las personas y llenarlos del Espíritu Santo. Además, trataría a los hombres y a las mujeres de manera diferente en lo que respecta a la salvación y agregaría algo que no era necesario para una iglesia espiritual. Aleluya. Entonces, por la gloria de Dios, vamos a leer versículo 32. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y dice, dice, y Judas y Silas, siendo también profetas, exhortaban a los hermanos con muchas palabras y los confirmaban. Aquí puede que ambos hayan estado al frente dando las noticias de la carta. Luego, como ellos mismos tenían el título de profetas, habían exhortado además a los hermanos con muchas cosas con los que podían ayudar a los cristianos gentiles y posiblemente también a los judíos, y habían, como dice, confirmado sus palabras. No se sabe la edad de Judas ni de Silas, pero puede que hayan sido hermanos más jóvenes, como se supone que Pablo y Bernabé, quienes parecían ser un poco mayores. Sin embargo, aún así, ya fueron hermanos jóvenes o mayores. Tuvieron la oportunidad de exhortar a los hermanos. Y el hecho era que los que estaban reunidos como una multitud eran de hecho hermanos y no eran los que solo seguían el judaísmo. Para ese entonces ellos debieron haber sabido a quién invitar a tales asuntos cuando se trataba de cosas pertenecientes al reino de Dios y a quienes no invitar, porque esto pudo haberles causado aún más desafíos. Sin embargo, Judas y Silas fueron llamados profetas y estos fueron llamados así en la era del Nuevo Testamento, la era de la iglesia. Por lo tanto, todavía hay quienes son llamados profetas, incluso en la era de la iglesia, y no solo los apóstoles, porque Silas no fue parte de los discípulos originales de Jesús, y Judas probablemente tampoco sea uno de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. No es como en el Antiguo Testamento, donde solo había profetas y en el Nuevo Testamento no. Este versículo da la indicación de que la iglesia primitiva sí tenía a quienes se llamaba profetas y hasta Lucas en sus escritos lo había reconocido. Puesto que eran profetas, entonces se les dio la oportunidad de hablar
exhortando a los hermanos y dando a la multitud la palabra del Señor Dios. Incluso el mismo Pablo había arrojado luz sobre los dones que Dios había dado a la iglesia. Aquí registrado en Primero de Corintios, Pablo nos dice algo extremadamente importante que debemos saber, pero estaba escribiendo a los corintios, un grupo de la iglesia que él había fundado. Sin embargo, esto no se aplica solo a ellos, sino que a todas las iglesias apostólicas y a la era de la iglesia. Aleluya. Entonces vamos a leer primero de Corintios capítulo 12, 27 a 31. Aleluya, por la gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos se puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros. Tienen todos dones de sanidad. Todos hablan lenguas, todos interpretan. Procurad pues los mejores dones y aún así os muestro un camino aún más excelente. Primero de Corintios capítulo 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay que entender que la justificación de los corintios, así como la de cualquier persona que se bautiza en el nombre de Jesucristo, son lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Y eso es vital porque es por el nombre de Jesús, lo cual algunos algunas personas no creen que sea tan necesario para el bautismo en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pablo había escrito a los corintios explicándoles cómo habían sido justificados. Amén y amén. Aleluya. Por la gloria del Señor. Por lo tanto, los corintios y todos aquellos que también han sido justificados, santificados y lavados por el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios, habían aprendido que eran parte del cuerpo de Cristo de esa manera. Y que en la iglesia hay algunos en la iglesia que Dios ha llamado a ser apóstoles, profetas y maestros. Además, dentro del cuerpo de la iglesia, Dios puede dar a algunos milagros y sanidades, etcétera, pero solo por su espíritu que los guía y por el poder de Dios a través de ellos. Además, parecería que por ser el cuerpo de la iglesia estarían escuchando el Espíritu de Dios y lo que Él dice al cuerpo. Y por medio de Dios se proporcionarían estas señales. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Gloria a Dios.
aleluya. Uno de ellos uno de ellos son los profetas, que son llamados por Dios durante la era de la iglesia, a diferencia de, del Antiguo Testamento en que los profetas en la era de la iglesia han recibido el perdón de los pecados a través del nombre de Jesucristo en el bautismo y han recibido el don del Espíritu Santo, Dios en ellos. Por lo tanto, los profetas de hoy, dentro de la iglesia y en la era de la iglesia, eran más equipados por Dios de lo que lo estaban en el Antiguo Testamento. Versículo 33 dice, y después de quedarse allí un tiempo, los hermanos los despidieron en paz a los apóstoles. Esto, por supuesto, se refiere a los cuatro que habían llegado a Antioquía. Sin embargo, Pablo, Bernabé y Silas decidieron no irse todavía, sino permanecer allí por algún tiempo. Por lo tanto, parece que solo Judas decidió irse y regresar a los apóstoles en Jerusalén, específicamente porque se separaron tanto Judas como Silas. Judas puede haber regresado solo a Jerusalén. Por supuesto, eso no fue realmente tan malo o bueno en sí. Dios es su protector y probablemente llegó sin ningún incidente. Sin embargo, después de esto, parece que Lucas no escribe sobre los apóstoles a partir de ese momento. En cambio, Lucas se centra en Pablo y Silas en su viaje cuando está a punto de suceder otra separación, una que Pablo mismo había llevado a cabo, incluso siendo terco en no cambiarla de opinión. Eso fue probablemente algo que se quedó grabado en las mentes de Bernabé, Marcos, Pablo e incluso Silas y probablemente otros al enterarse de ello, que eran cercanos a Marcos y Bernabé. Y como Pablo no podía aceptar a Marcos porque Dios había aceptado a Pablo, y se podría decir que Pablo hizo mucho más, aún, ah, aunque en la ignorancia. Sin embargo, Marcos era bastante joven, pero es posible que incluso quisiera estar con los apóstoles de todos modos. Eso nos demuestra que Pablo no estaba de acuerdo con la partida de Marcos y también quería controlarla para futuros viajes con él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a ver ah, versículo 34. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dice, versículo 34, no es obstante, a Silas le agradó quedarse allí. En realidad, tanto Silas como Judas no se habían aventurado
antes en el mundo misionero. Pero Antioquía es como un paso en esa dirección. Silas, debido a que había decidido quedarse allí en Antioquía, era como si estuviera diciendo de manera indirecta que estaría disponible para ir más lejos a tierras desconocidas para él, para ser parte del reino de Dios y hacer cosas para el propósito del reino de Dios. Versículo 35 dice, Pablo y Bernabé también continuaron en Antioquía enseñando y predicando la palabra del Señor con muchos otros también. Pablo y Bernabé habían estado allí incluso antes de haber ido a Jerusalén para reunirse con los apóstoles sobre el asunto de la circuncisión. Al regresar fueron parte de los que disfrutaron de las noticias entre los gentiles allí en Antioquía. Sin embargo, su decisión, como la de Silas, fue permanecer en Antioquía con la iglesia allí y con la multitud de cristianos que estaban presentes allí también. Sin duda, fue porque había tantos cristianos en el hecho de que no estaban siendo perseguidos en Antioquía. Eso envió muchas buenas noticias a los cristianos de que realmente había un lugar donde los judíos en Israel no tenían poder para perseguir a los cristianos en Antioquía. Por lo tanto, era un lugar escondido. ¿Y quién sabe si los judíos en Jerusalén y más allá sabían acerca de la multitud de cristianos allí en Antioquía? Había pasado algún tiempo. No se nos da el marco de tiempo, pero fue suficiente para que sintieran que lo habían hecho bien allí en Antioquía y estuvieran listos una vez más para ir más lejos donde habían predicado y enseñado anteriormente. Versículo 36 dice, y algunos días después, Pablo dijo a Bernabé, vayamos otra vez a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Este pensamiento pareció venir a la mente de Pablo y puede haber sido que Dios le puso en la mente que lo hiciera. Por lo tanto, primero habla con Bernabé sobre su plan. Bernabé también estaba bastante dispuesto a implementar el plan y pensó que sería bueno hacerlo. Pablo estaba listo para regresar a los lugares donde habían predicado y donde se habían formado obras. ¿Cuánto tiempo había pasado ya antes de que regresaran? Es una buena pregunta. Podría ser que los viajes misioneros de Pablo en su primer, segundo y tercer viaje duraran alrededor de 9 años en total, siendo el primer viaje misionero en más
el más corto, y cómo había regresado al deber misionero. En su segundo y tercer viaje misionero se había ido haciendo más y más largo. El primer viaje viaje misionero parecía una prueba para ver cómo irían las cosas, pero al mismo tiempo se tomaban en serio su misión. Estar en el extranjero durante ese corto periodo pareció despertar mucho interés rápidamente. Debido a que nunca se había hecho antes, otras naciones no lo esperaban, pero pareció causar que la gente fuera receptiva al mensaje del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Debieron haber establecido contactos, incluso iglesias, y ayudando a muchos hermanos a venir al Señor Jesús en el extranjero. Aunque el tiempo que pasaron en el extranjero, en ese viaje misionero, puede haber sido menos de un año y medio. Parece que habían pasado tiempo en varios lugares, por lo que eso significa que no pasaron mucho tiempo en ningún lugar. Y en el primer viaje misionero es el único que Pablo y Bernabé habían hecho juntos. En cuanto a Lucas, él no mencionó el viaje misionero de Bernabé y Marcos cuando viajaron al extranjero. Uno se pregunta por su éxito. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 37. Aleluya. Gloria a Dios. Ya. Versículo 37 dice, Bernabé decidió llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38 dice, pero a Pablo no le pareció bien llevarlo consigo, porque él se había apartado de ellos desde Panfilia y no iba con ellos a la obra. Por lo tanto, en el versículo 38, obviamente, esta no era la idea de Pablo. La idea de Pablo era que regresaran al campo misionero, aunque regresaran a los lugares donde habían estado, pero también continuaran hacia otros lugares. Sin embargo, antes de que siquiera comenzaran su mensaje, su viaje, hay un gran desacuerdo. La idea de Bernabé era llevar consigo a Juan Marcos, que era pariente de Bernabé y por quien obviamente Bernabé tendría más simpa- simpatía. Pablo no se sentía ese vínculo familiar con Juan Marcos. En cambio, sentía que se oponía a la idea de llevarlo con ellos. Aquí Lucas dice lo que había hecho Juan Marcos. Se apartó de ellos desde Panfilia y no continuó con ellos más en el viaje misionero. Lucas no menciona
las razones por las que Juan Marcos decidió regresar. No es eso lo que se menciona. Pablo y Bernabé probablemente habían oído la razón y pudo haber sido buena. Además de que él también podría haber ayudado a los apóstoles. Juan Marcos pudo haber sido una de esas personas que pensaban que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Y cuando los apóstoles tomaron la decisión, cambiar, cambió su cambió de opinión. Sin embargo, la verdadera razón por la que Juan Marcos se fue no se conoce realmente. En cualquier caso, creo que Pablo debería haberle permitido ir al viaje misionero y eso habría ahorrado un disgusto. Sin embargo, esas cosas pasan, las divisiones ocurren, todo por desacuerdos de un lado o de otro. Esto era algo que Pablo no parecía haber pasado por alto. En cambio, le preocupaba que pudiera haber sucedido también en otra ocasión, supongo. O que Pablo no debería haberlo aceptado porque otros como él podrían animar, animar a otros a hacer lo mismo. En cualquier caso, no se dio entonces, pero más tarde sí lo hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 39. Aleluya. Y dice así, y la contienda fue tan acolorada, acolola- acalorada entre ellos que se separaron el uno del otro. Así que Bernabé tomó a Marcos y navegó hacia Chipre y se fue con él a Jerusalén. La contienda entre los hermanos no era realmente acerca de la circuncisión para los gentiles. Todos estaban de acuerdo, al menos los que asistieron a la reunión en Jerusalén junto con todos los apóstoles. Sin embargo, aquí hay un factor que parece ser de menor importancia, porque no se trata de la salvación. Sin embargo, Pablo decidió no llevar a Juan Marcos con ellos en el viaje misionero, probablemente pensando que Juan Marcos también podría haberles causado algunas dificultades que no se mencionaron realmente en el primer viaje misionero. Por lo tanto, Pablo estaba totalmente en contra de tenerlo a bordo
para el viaje de cualquier manera, hasta el punto en que ni siquiera iría con ellos si Juan Marcos estaba a bordo para navegar. Afirma que la contienda fue tan acalorada entre ellos que decidieron despedirse el uno del otro. Eso debió haber traído mucha tristeza a Silas, Bernabé y Juan Marcos también. Pero Pablo no estaba triste por eso, porque era una decisión, no iba a cambiar. Y eso fue todo. Versículo 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bernabé parecía contento de tener a Juan Marcos con él, así que se quedó incluso hasta el punto en que Pablo tuvo que irse sin Bernabé. En otras palabras, Juan Marcos fue la causa por, eh, por la causa de la separación entre Pablo y Bernabé. Fue en primer lugar por la decisión de Juan Marcos de irse. En segundo lugar, fue su decisión de quedarse. Aleluya. Pablo debió pensar que era un poco inmaduro porque no podía decidirse. Pero Pablo era uno que sí podía. Bernabé estaba un poco en el medio, pero Juan Marcos era su primo. Así que tuvo que complacerlo. De todos modos, así Pablo eligió a Silas para que viajara con él en su viaje misionero y sin duda probablemente habían mencionado que irían en en direcciones diferentes también y no en la misma dirección. Parece que Bernabé y Juan Marcos terminaron primero en Chipre, donde tenían familiares allí y los visitaron nuevamente. A partir de allí, para mí es un espacio en blanco porque no lo sé. También desaparecieron. Pero más tarde oímos hablar de Juan Marcos. Aleluya. Entonces, así es la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, 30 a 41. Contención sobre un ministro del Evangelio. Aleluya. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.